Miriam, ¿cómo viste estos primeros días de Sergio Massa, El Salvador, que todo lo puede, todo lo cura, todo lo sana? ¿Cómo lo viste? Bueno, lo vi primero los festejos. Sí. Hay que decir que es raro, no sé de qué se ríen, qué es lo que festejan en el Congreso. Yo estaba el día que renunció, era el Massapalooza, eran festejos, aplausos, 3 pisos de gente, en una situación social y económica muy crítica para ese nivel de festejo, porque Massa llega porque el gobierno fracasó. Sí. O sea, llega como fracaso del proyecto del Frente de Todos, que dijo que iba a llenar la heladera, y que era compatible eso con el acuerdo con el FMI, cosa que a ustedes les consta que nosotros señalamos desde el primer momento que si elegían el camino del Fondo Monetario no iban a poder llenar la heladera, y fue tal cual lo que ocurrió. Sí, igual hubo dos climas, Miriam, porque estuvo efectivamente la Asunción, que fue como festivo en algún punto, y después cuando hizo la presentación de las medidas un par de horas después, ya era un tono muchísimo más grave. Sí, era la presentación de un plan de gobierno, lo que nosotros entendemos que en realidad lo que hubo fue un cambio de gobierno, no fue la asunción de un ministro donde le juntaron ministerios, fue la asunción de un cambio de gobierno decidido en forma antidemocrática por 3 personas. Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa se juntan, cambian el gobierno, le sacan las principales funciones ejecutivas a Alberto Fernández, se la pasan a Sergio Massa, adoptando, porque pero Massa fue elegido también. No fue elegido como diputado, no, bueno, no para que maneje el Poder Ejecutivo. Era un actor importante dentro del Frente. Mirá, puede ser que lo acompañe la legalidad. Pueden hacerlo, yo no digo que es ilegal que lo designen, es totalmente ilegítimo, nadie lo designó a Massa, es más, pensá, no lo que opino yo, que soy de izquierda, una fuerza independiente. Cuando hacen la alianza con Sergio Massa, dentro del propio Frente de Todos decían, es el ala derecha del Frente de Todos, lo pusimos porque así le sacamos los votos a la derecha. Bueno, le acaban de dar todo el poder con una aceptación terrible del dogma neoliberal que dice que de la crisis se sale con más ajuste y con ataque al pueblo trabajador. Porque fíjate, si vos escuchás las medidas que él toma, el otro día vi un ejercicio que hizo un periodista que me pareció maravilloso, le iba leyendo una por una de las medidas a Martín Tetaz. Que nadie puede pensar que tenga algo de progresista Martín Tetaz, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, que es algo que no tiene. Le iban leyendo una por una y decía, de acuerdo, pero no sé si lo va a hacer, de acuerdo. Claro, porque adoptan, digo, las 3 patas del Frente de Todos adoptan como último recurso designar a Sergio Massa en forma, desde mi punto de vista, antidemocrática, y adoptar un contenido que es el contenido de ajustar para abajo, tarifazo, etcétera, etcétera, que es lo que está exigiendo el FMI. Sí, Miriam, pero también el objetivo ahí es estabilizar la economía, que viene desbocada en términos inflacionarios, y la inflación te come los salarios, sobre todo de los sectores más pobres. Entonces hay una búsqueda ahí de una salida ortodoxa, pero al mismo tiempo buscan frenar la inflación, que es lo que es el ácido que está comiendo jubilaciones, ingresos de los trabajadores que no están registrados sobre todo. Hay 2 maneras de frenar. Que el problema es la inflación, obviamente, 11% de inflación en los alimentos en el conurbano es ofensivo. Es decir, un gobierno que dijo que venía a terminar con la herencia macrista y tiene meses y meses de esa inflación, y además no hicieron nada hasta ahora, ¿no? No hicieron la guerra contra la inflación, te puedo nombrar... Dijeron que era por la guerra, dijeron que era por la pandemia. De todo, sí, siempre. El ajuste de los jubilados lo votaron antes de la pandemia, así que eso no le pueden culpar ni a la guerra ni a la pandemia. Y los presupuestos de ajuste también. Pero, mirá, como te digo, vos podés salir de la inflación o de las medidas o intentar una salida, intentar, no salir ya sería... Intentar salir con medidas de políticas clásicas neoliberales ortodoxas, y nosotros tenemos una propuesta para el mismo objetivo, pensando en los intereses del pueblo trabajador. Lo que hace el Frente de Todos, adopta el dogma neoliberal, que con ajuste se va a salir. Bueno, eso en la Argentina se intentó, o me vas a decir que estamos acá por haber dado mucho derecho a los trabajadores, haber terminado con la precarización, haber dado muchas conquistas, que por eso llegamos hasta acá, o llegamos hasta acá porque venimos pagando la deuda, permitiendo la fuga y ajustando. Bueno, aceptan eso. ¿Por qué Cristina elige este camino? Yo creo que no lo elige ahora. Cristina eligió a Alberto Fernández. No eligió al Che Guevara. Sabía quién estaba poniendo. Puso a Alberto Fernández. Entonces, si pones a Alberto Fernández, porque quería que Alberto Fernández lleve adelante el acuerdo con el fondo, lleve adelante un programa. Hay una aceptación de esa política y de esa ideología. Cristina Fernández y todas las salas del Frente de Todos que votaron, por ejemplo, el ajuste a los jubilados, no dijeron nada hasta las PASO.
Ustedes fíjense cuándo se empieza a hablar de ajuste. Hasta ese momento el Frente de Izquierda íbamos, decíamos acá hay ajuste, fíjense, la situación está mal, miren el interior del país, miren el conurbano, decían no, la izquierda siempre molestando con el ajuste del FMI. Llegan las PASO y Cristina Kirchner dice hay ajuste, están subejecutando. Bueno, se dieron cuenta cuando empiezan a perder apoyo popular y centralmente en los sectores donde habían tenido la mayor cantidad de votos. Esa política, porque precisamente se votó para terminar con la herencia del macrismo. Miriam, hacías un diagnóstico crítico, claramente, de este giro ortodoxo que ensaya el Frente de Todos. Al mismo tiempo, vos sos una dirigente política aguda, lo ves, se estabilizó el Frente de Todos. Cambió un poco el clima, hasta hace unas semanas se estaban matando dentro del Frente de Todos, había dudas respecto a si Alberto Fernández llegaba efectivamente al año que viene. Eso cambió, digo, ¿no ves ahí un activo de masa del Frente de Todos? No tengo por costumbre sufrir por los funcionarios. Bien. No es lo que más me conmueve y menos en esta situación. No por los funcionarios, pero digo, social. Si no terminaba Alberto Fernández, yo no sé si era bueno para el país. No creo que esa era la situación que había. Lo que creo es que se pelean porque las cosas van mal. Sí. No van mal porque se pelean, no es que se peleaban mucho, entonces la economía no arrancaba. Es al revés. Sí. Por eso creo que en algún momento fueron las dos cosas al mismo tiempo. Digamos, empezaron a pelear porque las cosas iban mal. Hay un interés en poner el tema en problema de personalidades, si una es más mala que el otro. No personalidades, un choque político. Que no. Sí, pero el choque político es porque fracasaron, el choque político es porque va muy mal y el choque político es porque tuvieron un rechazo en las elecciones, por eso te decía, ahí reaccionan todos y todo el mundo habla a partir de eso. Pero me parece que a la par de que ellos intentan eso, hay una situación que empieza a ser distinta por abajo, porque empieza a haber reacción social al ajuste. La clase trabajadora no se aguanta más el ajuste que hay. Mirá, hoy hubo una jornada de lucha impresionante en la provincia de Mendoza, toda la docencia de Mendoza en un paro con apoyo de las familias, la familia acompañando a las docentes. Mis compañeras mostraban cómo le mandaban cartitas las familias diciendo te apoyamos porque nadie puede vivir con 47.000 pesos. En Jujuy hubo marcha de la salud. ¿Sabes cuánto gana un camillero? Trabajador de la salud en Jujuy de sueldo básico, 19.000 pesos. No. Bueno, es una vergüenza, hay que salir a la calle, hay que manifestarse contra eso. Salario mínimo. Claro, y bueno, porque usan formas de contratación mentirosas. Sí, claro. Entonces, me parece que hay una situación que es muy importante y que empieza a darse respuesta. Yo ahí veo que está el camino y por lo que se planteaba de la energía, nosotros realmente consideramos que es un problema. Cuando vos mirás la situación de las divisas en la Argentina, claro, la energía ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno en el último periodo. Además está pagando, si sale $3,5 el millón de BTU acá, lo estaba pagando 58, o sea que es una cuenta terrible, pero nosotros creemos que al revés, que hay que pensar en los bienes comunes. Yo no creo que haya recursos naturales, lo que hay son bienes comunes que hay que pensarlos contemplando la situación de los trabajadores, la situación del medio ambiente y la situación que se necesita en la Argentina, porque hoy tenés la vaca muerta, produce gas, pero la gente que vive al lado no tiene acceso al servicio, entonces es una cosa escandalosa. Y mis compañeros de Neuquén hicieron un informe, del Frente de Izquierda de Neuquén hicieron un informe donde demuestran que desde que está Vaca Muerta aumentó en forma exponencial la actividad sísmica. ¿Y esto por qué es? Porque se piensa en la ganancia privada, porque no está pensada la energía en función de una transición energética, de respetar los bienes comunes y de proveerle energía a la población, que es un derecho. Tener energía es un derecho. ¿Cómo vamos a estar discutiendo un tarifazo si vas a poder pagar la luz o si vas a poder prender una hornalla para hacerle la comida a tus hijos? Nosotros creemos que hay que nacionalizar el sistema energético y planificarlo sobre unas bases totalmente distintas, democráticas, donde desde la producción hasta la distribución estén controladas por trabajadores y por usuarios, para que no se siga pensando en las ganancias empresarias y se pueda pensar en cómo toda la población tiene acceso a ese derecho. Bien, vamos a volver después. Es uno de los grandes temas, me parece, además que el año que viene terminan varias de las privatizaciones, de las concesiones de las privatizaciones, entonces creo que va a ser un tema que va a estar instalado.
los puertos. Creo que hay que empezar a discutir en serio cuáles son las sangrías de dólares que tiene el país. Y ahora arranca la segmentación al mismo tiempo, que va a ser dura, se vienen algunos tarifazos. Exactamente. Pero me interesaba lo que decías de la reacción social. Decías, ahora el pueblo se está movilizando, independiente o más allá de el Frente de Unidad Piquetera, que está mostrando los dientes, poder de despliegue callejero. En el resto de la sociedad, ¿vos ves reacción o ves que la desarticulación del tejido social de los últimos años hizo que ya ni siquiera haya músculo, haya reacción? La desarticulación es de la CGT y la CTA, de la dirigencia de las direcciones sindicales, que no han hecho absolutamente nada y han dejado pasar un ajuste que, dicho por cifra de la CTA, o sea, por Basualdo y los economistas que lo rodean, que nadie puede pensar que tiene animosidad con este gobierno, demostraron una cifra que, no sé, es... Va a haber una marcha ahora pero contra las empresas. Contra las empresas, sí. Demostraron algo que es terrible, que durante el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno del Frente de Todos le sacaron 70.000 millones de dólares a la clase trabajadora y se lo transfirieron al sector del capital. Que 41.000 millones de esos, o sea, más o menos la deuda que tomó Macri con el FMI, para ponerle cifras, porque son números tan grandes que a veces uno dice, bueno, ¿qué significan? Más o menos lo que Macri tomó con el FMI, la misma cantidad de dinero fue durante el gobierno del Frente de Todos. Es decir, que durante este gobierno los ricos se hicieron más ricos, le sacaron a los trabajadores y la CGT y la CTA no hicieron más que ir a actos oficiales. Entonces, a pesar de eso, veo que empieza la docencia, los sectores de salud, distintos sectores empiezan a salir a la calle. Bueno, la lucha de los trabajadores en el neumático, 3 meses de pelea contra grandes empresas que el gobierno a su vez le habilita las importaciones. Es decir, también hay que mirar eso, cómo juega el gobierno con los mecanismos que tiene en estos conflictos. Ni que hablar de las organizaciones sociales combativas, de la unidad piquetera, que vienen peleando en la calle, pero me parece que ahora empieza a empalmar con la situación de una clase trabajadora que no llega a fin de mes. Llega a fin de mes. Nosotros creemos que precisamente el Frente de Izquierda ha crecido y se ha mantenido por 10 años porque es una fuerza política independiente de todos los partidos tradicionales, de los sectores patronales, y que eso es lo que nos ha dado una referencia en el país y nos permitió ser la tercera fuerza electoral el año pasado en las últimas elecciones. Pero más allá de eso, los votos pueden cambiar, lo que no cambia es la tradición de lucha y estar siempre con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y me parece que teniendo un programa claro, como te digo, de independencia de clase, con medidas para que la crisis no la paguen los trabajadores, yo creo que eso es lo que ha mantenido el Frente de Izquierda, y hoy nosotros estamos dando una gran pelea por medidas totalmente distintas, porque si no se acepta esto de, bueno, controlando un poquito, yo creo que este capitalismo no necesita control, necesitamos terminar con este sistema, porque ya demostró lo que es pensar que, como me decías vos, con pandemia, con guerra, con lo que es la situación mundial hoy, controlando un poquito a los grandes sectores capitalistas vas a lograr salir de esta situación. La verdad que eso ya se vio en la Argentina, ya se vio en otro país de América Latina, y cuando las condiciones excepcionales que permitieron una cierta distribución se acaban, es el mejor camino abierto para la derecha. Yo creo que el ajuste que se está llevando adelante en la Argentina es profundo, y nosotros proponemos medidas como, por ejemplo, que primero, bueno, obviamente, aumento salarial, que nadie cobre por detrás de la inflación. Eso no puede seguir pasando, que jubilaciones y salarios sigan perdiendo contra la inflación. Vos lo decías, el 26% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a pesar de tener un empleo en blanco, son pobres. Es decir, es algo que ya es muy, muy crítico, y además de eso nosotros creemos que hay que romper con el Fondo Monetario, que hay que terminar con ese acuerdo que se demostró que no trajo estabilidad. Vos que preguntabas por la estabilidad, nos prometieron estabilidad con el fondo, y el fondo volvió a ser el fondo, volvió... Sí, a Grabois ayer en una entrevista en Diario AR, no hay desocupados, porque todo el mundo se está ocupando de algo. El problema es que o no está registrado o no cobra lo que se merece, pero que el desocupado en realidad es una ficción. Bueno, por eso nosotros proponemos la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo, porque se está dando una situación en la Argentina donde alguien trabaja en una finca, como te cuentan todos los compañeros de Huatre, en Jujuy, en Tucumán, una finca 12 hasta 16 horas. Vuelven al barrio y la persona que vive al lado no tiene trabajo. Entonces vos ves cómo hay una situación, y yo te puse un lugar de una situación muy explotada de la clase trabajadora, pero andá a las automotrices
que están aquí ubicadas en el conurbano bonaerense. También tenés jornadas laborales de 10 horas, hacen horas extras para hacer un peso más, vuelven a su barrio y al lado hay alguien que no tiene trabajo. Entonces nosotros planteamos esta pelea, venimos insistiendo mucho con eso y te digo que la recepción que tiene entre trabajadores y trabajadoras es enorme. ¿Y entre empresarios? Bueno, no es para los empresarios precisamente, para los empresarios están todos los demás que piensan en los intereses de los empresarios. Nosotros queremos pensar en los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, que reduciendo la jornada laboral sin afectar el salario, se podría crear más de 1 millón de puestos de trabajo solamente si lo aplicás en las 12.000 grandes empresas. Con solamente las 12.000 grandes empresas del país se podría crear 1 millón de puestos de trabajo y pensar que toda la discusión es alrededor de 1.200.000 que son los potenciar trabajo y hacen de eso un escándalo gigantesco, criminalizan, persiguen a las organizaciones. Entonces, nosotros queremos discutir medidas de ese tipo que además permitan prefigurar otro tipo de sociedad, donde se planifique, donde la clase trabajadora tome el control y pueda pensar cómo con los recursos existentes vas a una vida donde todo el mundo te tenga trabajo, donde haya derecho y no como ahora que parece que tenés que pedir o asistencia social o aceptar un laburo de porquería sin derechos y ni que hablar la juventud. Así que creo que hay algunas cosas que hay que empezar a discutir que son bastante más de fondo, además de las que le decía hoy, ¿no? De la emergencia del aumento salarial, de la emergencia de la ayuda social, de romper con el Fondo Monetario y además el monopolio del comercio exterior. Yo creo que hoy, si vos me decís una medida urgente, hoy 4 o 5 empresas están manejando la entrada y salida de divisas del país. Los tipos se organizan una sentada, se sientan arriba de los hilos bolsa y dicen, no vendo. Y con eso te juegan con el valor de los alimentos, juegan con la entrada y salida de divisas del país. Bueno, nosotros también planteamos que hay que discutir el control de trabajadores y trabajadoras sobre el monopolio estatal del comercio exterior para que eso sea también discutido democráticamente y planificado cómo se le da el uso a esas divisas, porque pasa una situación extraña. En junio de este año fue el récord de entrada de dólares en ese mes en el país desde que se mide, por ejemplo. Hubo superávit en el 2020, superávit en el 2021. 30.000 millones de dólares en todo el ciclo de superávit. Bueno, es más, ponele un poco más. Porque son 13 en el 2020 y 15 en el 2021, bueno, más los de este año. O sea, es enorme, es una cifra enorme. No queda $1. ¿Por qué? Porque se lo apropian 4 empresas. Bueno, eso junto con la nacionalización de los puertos me parece que son algunas medidas para empezar a discutir y para presentar un programa distinto que te permita salir de la situación de que si no haces ajuste al pueblo, si no buscas la famosa lema neoliberal del déficit cero, no vas a poder salir de la crisis. El que acepta eso está aceptando el programa de la derecha. Que Cancillería sí se pronunció, acá también con cierta tibieza, preocupada sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Nuevo ataque de Israel a la Franja de Gaza, con muchos muertos. Deben haber visto las imágenes truculentas porque murió una nenita de 4 o 5 años. La verdad que tremendo lo que está... Muchos niños murieron en los últimos días de ataque, así que aprovecho este espacio para repudiar el ataque que está haciendo Israel sobre la Franja de Gaza. Bien, bueno, ya que estás, miremos un poquito la geopolítica. ¿Ves vasos comunicantes entre el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que está pasando en Israel, también el ataque en Estados Unidos, en Afganistán? Mataron a otro líder terrorista. Digo, ¿hay un efecto dominó? ¿Ves algo que se puede unificar o son hechos aislados? No, no lo sé todavía. Lo que sí es que evidentemente, más allá que Biden manifestó su desacuerdo supuestamente con que Pelosi hiciera esto, vamos, ¿no? Miriam, vamos. Bueno, a eso iba, a eso iba. Es evidente que cuando en Estados Unidos están en proceso electoral, eso rige muchas de las actitudes que toman hacia afuera, ¿no? Sí, se vienen elecciones en noviembre nomás. Elecciones en noviembre, lo que está ocurriendo ahora en el mundo es una muestra de la debilidad de los Estados Unidos. A ver. Estados Unidos en un par de años deja de ser la primera potencia económica mundial. ¿Y pasa Argentina? No. Esperemos, Esperemos. Por ahí si nosotros ocupamos el gobierno, puede ser. Pero lo que dicen los números es que China va a pasar a ocupar y es un ABC de la política internacional. Míralo a lo largo de la historia. Cuando tenés un gobierno que está débil dentro de los Estados Unidos, empieza a hacerse el guapo
hacia afuera. Pero en realidad ya están cantadas las elecciones, el año que viene van a ganar los republicanos y entonces Biden está tratando de hacer estas cosas como un manotazo. Pero hay una parte de su partido que no está de acuerdo, tienen diferencias, pero en realidad creo que se enmarca en este contexto. Sí, pero la aventura de Ucrania, digo, la invasión rusa a Ucrania, medio como que levanta un poco a Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente Europa se compra una guerra en territorio europeo, Estados Unidos asiste con armamento, con combustible, debilita a Rusia, debilita la pasada a China. Yo veo que sale como un poquito ganador los Estados Unidos. ¿Vos no lo ves tanto? No, démosle un tiempo. Es un lapso de tiempo muy corto para analizar un proceso. Es más, fíjate vos que los rusos nunca van a guerras cortas. Los rusos van a guerras de por lo menos 2 años. La anterior incursión que hicieron fue 2 años. Bien, Miriam, ¿vos cómo lo ves? No, creo primero hay que rechazar la invasión que hace Rusia sobre Ucrania, evidentemente, eso no se puede dejar de ver. Y después Estados Unidos, gendarme del mundo, como se asume a sí mismo y controla la OTAN, tenés que ver qué pasó, duplicó la cantidad de países, de 16 a 31 países, después de terminada lo que se dio en llamar la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos tiene una política de avanzar hacia el este y creo que en ese contexto se está dando esto y ahora empiezan los problemas de la guerra, claro, porque no solamente que Alemania inició una carrera también de reforzamiento militar, sino que empiezan a tener ahora las consecuencias de falta de energía y demás que están trayendo como consecuencia de que acordate lo que te digo, hablemos dentro de 5 años y a ver si esta fue una ofensiva táctica de los Estados Unidos o en realidad es un proceso de defensiva estratégica. Sí. Ahora, algo está pasando en el mundo, ¿eh? Una guerra en plena Europa, digo, bueno, porque hay evidentemente Estados Unidos, todos marcan como el año 2008, como el inicio de la crisis de Estados Unidos, de la cual no logra recuperarse. No solo de Estados Unidos, sino del intercambio comercial a nivel mundial. Estados Unidos como la potencia que manejaba el mundo, pero para mí el análisis es profundo, yo lo mencionaba antes, porque el capitalismo está produciendo esto, no es un capitalismo que se regenera, que puede salir y que puede con algunos controles o algunas mejorías puede darle algún beneficio a las mayorías populares del mundo, no estoy hablando de la Argentina, del mundo, sino que lo que vemos es que estos 40 años de capitalismo donde ha dominado o la ofensiva del capital que dio en llamarse neoliberalismo, pero es lo que asume en esta etapa, ha producido esto, ha producido hambrunas, ha producido el regreso de la guerra, incluso ahora en la propia Europa, y por eso hay que discutir el sistema de conjunto, hay que permitirse pensar un futuro que no esté atado a este sistema capitalista. Creo que es una discusión que a veces en Argentina cuesta mucho, pero si la mirás de manera global, pues vos hablabas de América Latina, ¿por qué lo relacioné? Vos hablabas de América Latina, asume Petro con grandes expectativas, bueno, se veía ahí la plaza llena, grandes expectativas, con otros países de América Latina gobernados por una ideología similar, parecida, también después de estallidos, ¿no? 2 grandes levantamientos. Chile y Colombia. Y claro, y en Colombia en 2 oportunidades, en el 19 primero y en el 2021 creo que. El año pasado. El año pasado el segundo. Con muchos muertos, que acá no se lo cuenta, pero pasó. Pero por eso, unas luchas terribles. Pero ahora asumen y tienen que gestionar el mismo capitalismo, lo que vos marcabas también de Boric, asumen para gestionar este mismo sistema. Y este sistema es cruel y este sistema está pensado en función de la ganancia de los grandes empresarios, en función de las ataduras de América Latina con el imperialismo. Entonces me parece que cuando uno discute estas situaciones, tiene que enmarcar lo que pasa en América Latina en eso, porque si no rápidamente producen el desencanto. Miriam, me marcabas el contraste, decías, no, los liderazgos progresistas, centro-izquierda de no, que estamos en una etapa diferente a la etapa anterior. García Linera lo llama liderazgos administrativos como una definición un poco dura de lo que se está viviendo ahora, pero más allá de eso, que creo que no tiene que ver solamente con la mayor o el menor carisma que pueda tener alguno de sus líderes. También me parece que un poquito talla, pero bueno. Pero América Latina está en una situación completamente distinta. Pensá que en ese momento se crecía a 8, 10 puntos todos los países y precisamente el balance de toda esa década es que no haber hecho cambios profundos, estructurales, en la economía del país y haber gestionado el capitalismo aceptando incluso
en casos como Argentina, las privatizaciones neoliberales y demás, permitió el regreso de la derecha. Entonces creo que estamos ante un nuevo periodo que hay que mirarlo, y le marcaba lo de Boric. Boric rápidamente pierde parte de su electorado, algo que ahora repite Petro, esto de poner un ministro de Economía para ser más conservador y demás, y eso, bueno, te da una señal de que se van a enmarcar en esos límites, más allá que ellos lleguen como una expresión más o menos distorsionada de lo que fueron los levantamientos, revueltas anteriores, ¿no? Chile está atravesado por una discusión muy grande, porque además hay muchos presos de la revuelta todavía, y está toda la zona del sur de Chile con la cuestión mapuche muy candente. Entonces yo no comparto que la respuesta haya sido la militarización. Entonces me parece que hay una discusión en América Latina que es profunda, y nosotros tomamos partido claramente porque creemos que lo que hay que hacer es terminar con el sistema capitalista.